Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me le va? Mi nombre es D'Alessandro Moro y hoy les voy a exponer sobre la psicología y la personalidad. Bueno, primero que todo, hoy vamos a hablar sobre los factores de la personalidad y la enfermedad. Son algunas de las actitudes o los comportamientos de una persona que puede afectar negativamente a cualquier tipo de trastorno. Esos tipos de trastornos se le puede degenerar varios tipos de enfermedades cuando esa misma persona puede generar un estrés, ansiedad, depresión y entre ellos se le puede generar lo que es la diabetes, una diabetes mellitus y la enfermedad de las cardíacas o las migrañas, ya que esa enorme cantidad del estrés o la ansiedad se le puede generar la tensión alta, se le puede generar la tensión baja, y de eso es como el dolor y las actitudes del comportamiento puede empeorar más cuando la persona o ese tipo de síntomas se le puede dar lugar a una hospitalización, a unos servicios de urgencia, porque si a ese tipo de persona no se le da la recomendación o la atención médica, se le puede generar un tipo de severo caso de la enfermedad que se le puede presentar o el trastorno que el trastorno se le está manifestando. Se le puede dar un ejemplo, lo que es el estrés intenso, que eso puede debilitar tempranamente al corazón o al estrés laboral crónico, o lo que es la frustración que puede sentir cualquier ser humano, sea un niño de la escuela, sea una empleada en un trabajo, sea un adulto mayor, cuando no puede conseguir algún momento de paz, y ese tipo de enfermedades así se le puede declarar en estado de emergencia, o los rasgos de un sufrimiento, lo que es la muerte, la discapacidad debido a los trastornos que puede aumentar, y entre eso se le puede llegar a una CB. Ok, ahorita vamos a hablar sobre cuáles son o qué significa las 5 funciones de la personalidad. Es un modelo de las 5 factores o alternativas de la personalidad, también llamado los modelos alternativos o los 5 alternativos, que está basado en una idea de la estructura y de los rasgos de la personalidad humana, que se encuentra explicado por los 5 factores más amplios llamados que se encuentra la sensación, la IMPSS, el neuroticismo de la ansiedad, que es N-ANX, y la agresión, hostilidad, que es el AWG, host. Sociabilidad, que es la SY, y la actividad, que es la AT. Que eso donde esos 5 se le puede generar lo que son las 5 funciones. Y hablando sobre la agresión y la hostilidad, que es lo que más se explica en el cerebro humano, que es donde se percibe a las personas con muchísimos impulsos, arranques, que es donde uno dice, ah, tú eres delicado. Esa es donde se le puede generar ese tipo de persona. Y la sociabilidad es donde cuando la persona es muy sociable, como por así decirlo, que él es muy extrovertido, que los extrovertidos son aquellas personas que se le puede manifestar o compartir las personas quienes puede rodear o puede socializar. Sin embargo, en ese tipo de la neuroticismo y de la ansiedad, eso puede ser por el tipo de la ansiedad que puede padecer la persona, por los rasgos que no puede estar emocionado, tal vez sea feliz o tal vez sea triste, pero es un tipo que estas 5 funciones son lo que explican lo que son las funciones de la personalidad. Según esta teoría, hay 5 factores que son que definen a la personalidad. Entre esos, según el estudio de la personalidad del modelo de los grandes 5, que en inglés significa The Big Five Personality Traits, que hay 5 rasgos de la personalidad predominantes, que esta teoría puede estar definido a estos 5 rasgos. Define lo que es la forma y el comportamiento del individuo como debe ser o como es. Ahora vamos a explicar lo que son los patrones de la conducta derivados a la combinación de los rasgos. Los patrones. Hoy vamos a explicar sobre qué tipo son esos patrones que se puede llevar al cabo o manifestarse en el ser humano, que son una conducta en el suelo que puede ser
fáciles de detectar cuando conviven a una persona, pero generalmente los individuos no pueden ser conscientes a a sus propios patrones del comportamiento, que es que hay veces se suele confundirse a los aspectos de la personalidad. Puede ser que sea muy carismático, muy extrovertido, muy introvertido, puede ser varias maneras que se le puede definir o los rasgos de esa personalidad, de la personalidad de la persona. Puede ser una persona muy fría, puede ser una persona muy calmada, puede ser una persona muy depresiva o incluso una persona demasiado impulsiva que tiene un carácter bastante fuerte. Y además, es que hay veces de ese tipo de personalidad, es que hay un artículo donde se le puede desarrollar, que donde se responde a sus patrones, con los cuales son los tipos de los patrones, que es la conducta, que son los patrones de la conducta que se presentará también, que se pueda dar algunos ejemplos comunes en ellas. Las personas cuando no puede tolerar cualquier tipo de cosa que se le puede presentar en su entorno, sea en un ruido, sea en un reloj, sea o lo que sea. Primero que nada, hoy vamos a explicar qué es un patrón de la conducta. Se conoce como los patrones de una conducta o una serie de pautas que es del comportamiento que siguen a los individuos de la sociedad. Un patrón de los comportamientos a veces son llamados de los patrones psicológicos, donde se aprende a la medida de que se conviene a las familias de las personas que se desarrollan de la sociedad, sea el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, o los hijos, o los mismísimos tíos, que se puede repetir a las pautas diferentes a las generaciones familiares, por las muchas familias que se han percibido como algo innato. Ahora, hoy vamos a hablar sobre la utilidad clínica de los modelos dimensionales. Bueno, por ello vamos a hablar lo que es la patología de la personalidad, que son los modelos dimensionales o los trastornos de la personalidad, también conocido como el enfoque dimensional de los trastornos de la personalidad, la clasificación de los modelos dimensionales o la evaluación de los modelos dimensionales, que son que se puede conceptualizar lo que son los trastornos de la personalidad como una cuantitativa de los diferentes rasgos de una personalidad normal, sea cualquier tipo de personalidad. Aparte de la normal, la anormal, que son personas que están muy mal de la cabeza, personas que uno dice, no, esa persona está loca, no, esa persona necesita un psicólogo, no, esa persona es eso. Eso es lo que se le denomina algunos modelos y es donde los psiquiatras se le acuden dentro de un contexto de la personalidad, que lo que es una dimensión y lo que se refiere un conjunto a lo que se enfoca una categoría, un individuo, que es una caracterización para poder diagnosticarlo. Bueno, ya casi llegando a la penúltima parte de este video, hoy vamos a explicar lo que es la crisis de la identidad, que es algo muy importantísimo que nosotros como seres humanos debemos saber de este tipo de crisis, ya que es un estado muy, y le digo muy en serio, muy avanzado, que por eso necesita un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Eso se puede caracterizar por el patrón de los pensamientos o los otros procesos cognitivos, como la focalización o la atención de lo centrado en el sentido de la propia existencia, tanto la pesada como la futura, asociada a el importante nivel de malestar emocional. Tal vez la persona se siente muy triste, sea muy frustrado, sea muy... Eso tiene los tipos de la crisis de las identidades de las personas. Que eso puede existencialmente, por un momento, un cambio que indica moral, puede estar marcado por la propia persona o por una circunstancia externa. Se trata de unas situaciones que se produce incertidumbre, donde puede generar la ansiedad o la normatividad, o añade ese tipo de personalidad que puede agarrar ciertas partes. Le voy a dar un ejemplo, tal como una persona en el caso de la película de Fragmentado. Un ejemplo claro, eso es un tipo de crisis de la identidad de la persona quien interpreta a esos personajes, que es donde suele manifestar una persona con una crisis de identidad. Una parte dice la escena soy Patricia, otro es un señor con lentes,
y así se va manifestando ese tipo de la personalidad de esa persona. Y por eso normalmente se relaciona en los momentos trascendentes de la vida contra las relaciones de los padres, hijos, trabajo o la salud que indica en el estudio psicológico clínico. Bueno, ya como para terminar este tipo de exposición hablando sobre las identidades y la personalidad, hoy vamos a hablar sobre las disociaciones y los factores de la psicología de los trastornos de la personalidad. Entre eso están ese tipo de la teoría que es una decisión o una estructura de la personalidad parte de la idea que nacemos como seres humanos que nos intriga a nosotros mismos manejar con los diferentes estados del que nos funciona de una manera muy creciendo de los estados que vamos imaginando entre eso que es la madurez, que es uno de esos factores que son sociales, unos trastornos que demuestran el trastorno depresivo, ya sea la muerte de los padres, el abuso sexual o el maltrato físico en los niños, que muchos dicen que, y muchas veces, y sobre todo en Latinoamérica, que escucha la típica frase de que los niños le hacen falta correa, los niños le hacen falta corregir con golpes, y eso porque siempre han habido ese tipo de casos y se le conoce como una retrogradez, como un retrógrado de la mentalidad de esas personas, ya que ese tipo de cosas se le puede generar un mal a los niños. Esas personas que dicen de que si uno le pega a un menor, lo trauma, y eso es una gran verdad. Lo que muchos de la sociedad no aceptan, sobre todo en Latinoamérica y en Venezuela, que muchos adultos han crecido con personas muy impulsivas, que muchos dicen, a mí me han dado correazos múltiples veces y soy una buena persona, pero en realidad lo que es una persona muy agresiva, una persona que es demasiado impulsiva, pero cuando se mete con los otros hijos de los demás o los propios hijos de ellos, ahí sí los defiende, pero ya es demasiado tarde. Uno tiene que aceptar las nuevas leyes de protección de los niños, la protección de la tipo de la persona, porque esa misma persona puede sentir inseguridad, respeto y puede ser manipulado por esas personas. Ve que se puede presentar ese tipo de trastorno de la ausencia, de la disminución de su capacidad en la adaptación, como muchos pasan, como yo acabé de explicar de las personas que nacieron en ese tipo de entorno. Tal es el caso de las personas que han recibido correazos, que la han regañado, que muchos dicen a nosotros, a los jóvenes, que somos una generación de cristal porque no les quiere decir nada, que no se aguanta nada, que no saben lo que es el esfuerzo, que ellos respetan, que ellos uno falta de respeto con los adultos mayores, cuando en realidad en sus tiempos los manipulaba. Claro, está bien, en esos tiempos de ellos porque lo vivieron, pero ya en esta era, en esta, se las acabó. Y eso es lo que ellos tienen en mente, que ellos creen que nosotros los jóvenes somos incapaces. Cuando unos adultos le dice a los niños que es incapaz de ser astronauta, físico, deportista, porque es un vago, un holgazán, y con esa palabra uno lo queda en la cabeza. Bueno, eso fue todo por hoy. Y bueno, esto fue todo por hoy. Esta fue mi exposición sobre el tipo de la psicología de la personalidad de los seres humanos, donde por ello, para poder acotar, la personalidad es única. Sin embargo, si uno llega a ese tipo de límite de esa personalidad, puede ser grave. Muchas gracias.